Buen día, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a su canal Mapi Medic. Asesorías y guías personalizadas. Contáctenos. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, pero antes tenemos que ver el respectivo meme para introducirnos en este tema. Podemos ver en la imagen que nos dice: los monjes Shaolin están entrenados para soportar cualquier tipo de dolor. Viene una bella señorita y le dice: te quiero solo como amigo. ¿Cuántos no se han identificado con este caso, con el Shaolin? ¿Se imaginan cuál es el umbral del dolor? ¿Cómo están preparados para el dolor los monjes Shaolin? Es increíble. Pues sí. ¿De qué vamos a hablar entonces el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? Ustedes tienen que decírmelo a mí. A ver. Pues sí, acertaron. El tema de hoy es fisiología del dolor. Para hablar sobre fisiología del dolor, primero tenemos que definir qué es el dolor. Y para ello vamos a utilizar la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Pues la IASP la define como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular real o potencial. ¿Cuáles son los temas que vamos a hablar en fisiología del dolor? Vamos a hablar sobre tipos de dolor, fibras sensitivas que conducen el dolor, receptores de dolor y su estimulación, la vía doble para la transmisión de las señales del dolor en el sistema nervioso central y por último una mapillapa del dolor. Tipos de dolor. El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales: dolor rápido y dolor lento. El dolor rápido se siente en cuestión de una décima de segundo después de haber aplicado el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de un segundo y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos. Ahondando más en el dolor tipo rápido, también llamado dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo, dolor tipo eléctrico, se siente cuando se clava una aguja en la piel, se corta con un cuchillo, sufres una quemadura intensa o cuando la piel se ve sometida a una sacudida eléctrica. No se siente en los tejidos más profundos del organismo. En cuestión del dolor lento, también llamado dolor urente, sordo, pulsátil, dolor nauseoso y dolor crónico. Suele ser asociado a una destrucción tisular con un sufrimiento casi insoportable y prolongado. Puede darse en la piel y en cualquier tejido u órgano profundo. Ahora, ¿qué va a determinar que un dolor sea tipo rápido o lento? La rapidez del dolor va a ser determinada por el tipo de fibra que lo conduce. Por ejemplo, en el dolor rápido, las fibras que van a conducirla van a ser las fibras A delta, mientras que en el dolor lento, las fibras tipo C. Fibras sensitivas. Las fibras nerviosas se dividen en tres grupos en base a diferencias en su estructura y velocidad de conducción del estímulo nervioso. Fibras tipo A, subdivididas en términos de velocidad de transmisión en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Fibras tipo B y las fibras tipo C. Las fibras A y la C son las responsables de la transmisión del dolor como sensación. Es importante recordar que en las terminaciones libres de estas fibras es donde se encuentran los nociceptores. El 80% de los impulsos es vehiculizado por fibras tipo C, que son amielínicas y lentas, responsables de la sensación del dolor difuso y desagradable, mientras que el 20% restante será transmitida por fibras tipo A, que son mielínicas y más rápidas, produciendo un dolor agudo, concreto e inmediato.
Estas fibras tipo A son capaces de modular la intensidad y el carácter del impulso nervioso. Receptores para el dolor y su estimulación. Es importante mencionar que los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres. Básicamente, o en el sentido clásico, va a ser depende de qué bibliografía manejes. Por ejemplo, si tú manejas el Guyton clasifica en 3 tipos de estímulos que excitan los receptores para el dolor: el tipo mecánico, térmico y químico. Algo importante para resaltar es algunos de los productos que excitan el dolor del tipo químico son la bradicinina, serotonina, histamina, iones de potasio, ácidos, acetilcolina y enzimas proteolíticas. Además, las prostaglandinas y las sustancias P. Estas favorecen la sensibilidad de las terminaciones para el dolor, pero no la activan directamente. La naturaleza no adaptativa de los receptores para el dolor. Puede comprenderse con rapidez la importancia que tiene esta falta de adaptación, porque permite que el dolor mantenga informada a la persona de la existencia de un estímulo perjudicial para los tejidos mientras que esté presente. Velocidad de la lesión tisular como estímulo para el dolor. Tenemos que recordar que la intensidad del dolor va a tener una relación muy estrecha con la velocidad de la lesión tisular. Aquí hemos separado puntos muy importantes que no debes olvidar, tienes que recordarlos. La importancia especial de los estímulos dolorosos químicos durante la lesión tisular. Recordemos que los extractos de tejido dañado provocan un dolor intenso cuando se inyectan bajo la piel normal. Uno de los extractos de tejido dañado es la bradicinina, que los investigadores han propuesto que esta podría ser el agente con una mayor responsabilidad sobre el dolor generado después de un daño tisular. Asimismo, cuando hablamos nosotros sobre la intensidad dolorosa, esta va a mantener una relación con el incremento local en la concentración de los iones de potasio y también con la elevación de las enzimas proteolíticas, que estas van a atacar directamente las terminaciones nerviosas y van a despertar el dolor al volver más permeables las membranas de los nervios a los iones. La isquemia tisular como causa de dolor. Cuando queda bloqueado el flujo sanguíneo hacia un tejido, este suele volverse muy doloroso en cuestión de unos minutos. Una de las causas propuestas para explicar el dolor que existe durante la isquemia es la acumulación de grandes cantidades de ácido láctico en los tejidos, surgido a raíz del metabolismo anaerobio, es decir, metabolismo sin oxígeno. Vías dobles para la transmisión de las señales de dolor en el sistema nervioso central. A pesar de que todos los receptores para el dolor consisten en terminaciones nerviosas libres, estas estructuras utilizan 2 vías distintas para transmitir sus señales respectivas hacia el sistema nervioso central. Ambas guardan una correspondencia básica con los 2 tipos de dolor, una vía para el dolor rápido agudo y otra vía para el dolor lento crónico. ¿Y cuáles son estas vías dobles de las cuales estamos hablando? Son la vía neoespinotalámica y la vía paleoespinotalámica. Al penetrar en la médula espinal, las señales del dolor toman estos 2 caminos, a través del fascículo neoespinotalámico o del fascículo paleoespinotalámico. El fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido. Recordad, las fibras rápidas para el dolor de tipo A delta transmiten básicamente esta sensación en la modalidad térmica aguda y mecánica.
Acaban sobre todo en la lámina 1 o lámina marginal de las astas dorsales, según podemos observar en la figura, y allí excitan a las neuronas de segundo orden pertenecientes al fascículo neoespinotalámico. Estas neuronas de segundo orden dan origen a unas fibras largas que cruzan de inmediato hacia el lado opuesto de la médula a través de la comisura anterior y a continuación giran en sentido ascendente dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales. Unas pocas fibras del fascículo neoespinotalámico acaban en la formación reticular del tronco del encéfalo, pero la mayoría pasan de largo hacia el tálamo sin realizar paradas y terminan en el complejo ventrobasal junto al fascículo de la columna dorsal lemnisco-medial, encargado de la sensibilidad táctil. Unas pocas fibras también finalizan en el grupo nuclear posterior del tálamo. Desde estas regiones talámicas, las señales se transmiten hacia otras zonas basales del cerebro, así como a la corteza somatosensitiva. En el caso de la vía paleoespinotalámica, este es un sistema mucho más antiguo y básicamente transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C, dotado de un carácter lento crónico, aunque también transporta algunas señales correspondientes a las fibras tipo A delta. En esta vía, dichas fibras periféricas acaban en la médula espinal casi en su integridad entre las láminas 2 y 3 de las astas dorsales, que en conjunto reciben el nombre de sustancia gelatinosa, según se observa en la fibra de tipo C más lateral representada en la raíz dorsal de la primera figura. A continuación, la mayoría de las señales atraviesan una o más neuronas complementarias de axón corto dentro de las propias astas dorsales antes de entrar sobre todo en la lámina 5, todavía en el asta dorsal. Aquí, las últimas neuronas de la serie dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen con las fibras de la vía para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula y ascendiendo después hacia el encéfalo por la vía anterolateral. La vía paleoespinotalámica lenta crónica presenta un final amplio en el tronco del encéfalo, por toda la gran zona sombreada en la segunda figura. Únicamente de una décima a una cuarta parte de las fibras continúan su trayecto hacia el tálamo. En vez de eso, la mayoría acaban en una de las tres áreas siguientes. 1. Los núcleos de la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. 2. La región tectal del mesencéfalo profundo a los colículos superiores e inferiores. O 3. En la zona gris periacueductal que rodea el acueducto de Silvio. Estas regiones inferiores del encéfalo parecen importantes para percibir los tipos de dolor que causan sufrimiento, porque los animales en los que se ha efectuado un corte por encima del mesencéfalo para impedir que las señales dolorosas lleguen al cerebro todavía manifiestan signos innegables de sufrimiento cuando cualquier parte de su cuerpo recibe un traumatismo. A partir de las zonas encargadas del dolor en el tronco del encéfalo, múltiples neuronas de axón corto transmiten las señales de este carácter en sentido ascendente hacia los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo y hacia ciertas porciones del hipotálamo y otras regiones basales del cerebro. Sistema de supresión del dolor en el encéfalo y en la médula espinal. El grado con el que cada persona reacciona frente al dolor varía tremendamente, como el ejemplo que explicamos al inicio, el umbral del dolor del monje Shaolin. Esta variación va a obedecer en parte a una propiedad que posee el encéfalo en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor,
llamado sistema de analgesia. El sistema de analgesia representado en la figura consta de tres componentes fundamentales. 1. La región gris periacueductal y las áreas periventriculares. 2. El núcleo magno del RAFE. Y 3. Un complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal. La estimulación eléctrica de la región gris periacueductal o del núcleo magno de RAFE es capaz de suprimir muchas señales de dolor potentes que penetran a través de las raíces medulares dorsales. Asimismo, la activación de regiones que excitan la región gris periacueductal a nivel aún más alto del cerebro también pueden suprimir el dolor. Entre ellas se cuentan 1. Los núcleos periventriculares del hipotálamo que quedan adyacentes al tercer ventrículo. 2. En menor medida, el fascículo prosencefálico medial, también en el hipotálamo. Por tanto, el sistema de analgesia es capaz de bloquear las señales del dolor en su punto de entrada inicial a la médula espinal. En realidad también pueden hacerlo sobre muchos reflejos medulares locales derivados de las señales dolorosas, especialmente en el caso de los reflejos de retirada. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, la mapillapa sobre el dolor. Ustedes comprenderán que el tema del dolor es muy amplio y lo estaremos abordando en los siguientes videos. Entonces, ahora mismo necesito que tú te suscribas, dejes tu comentario y también que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Tenemos Telegram, Facebook, Instagram. Y pues aquí les traemos la mnemotecnia del dolor. La mayor cantidad de consultas es por dolor, entonces nosotros tenemos que tener las características del dolor. La mnemotecnia muy clásica es Alicia Fredusa. Este acrónimo, la letra A es de aparición o antigüedad. ¿Desde cuándo le duele? L, localización, ¿dónde le duele? Y irradiación o propagación. ¿Duele en un solo lugar? C, carácter. ¿Cómo es el dolor? Y intensidad. Si es 1 es leve y 10 es máximo. Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? Atenuación o agravantes. A. ¿Hay algo que aumente o calme su dolor? Frecuencia. ¿Cada qué tiempo aparece su dolor o es perenne? Duración. ¿Cuándo dura su dolor? Síntomas asociados. A. Además del dolor, ¿tiene otras molestias? Y también hemos dejado unas cuantas preguntas, 4 en total, que tú tienes que resolverlo y en la caja de comentarios vas a dejar tus respuestas. La pregunta número 1. El tracto paleoespinotalámico, ¿se recuerda? O espinotalámico anterior, es la vía que conduce información desde la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la médula asta. Alternativa A, áreas de la corteza somatosensorial. B, C, áreas de mesencéfalo y sistema límbico. Y C, A y B son correctas. 2. Esta es súper fácil. En la fisiología del dolor, ¿qué tipo de fibra conduce el dolor rápido? Fibras alfa, tipo beta, fibras tipo C y ninguna de las anteriores. Pregunta 3. Señale la correcta de las siguientes aseveraciones. Los nociceptores no tienen nada que ver con la neurona primaria. B. Los nociceptores y la neurona nociceptora en sentido práctico es lo mismo. C. Los nociceptores están mal llamados, puesto que también son receptores de otros estímulos. D. Los nociceptores de dolor son los de Meissner, Pacini y Ruffini. E. Los nociceptores solo responden al estímulo doloroso que producen daño tisular objetivo. Pregunta 4. Señale la correcta sobre las siguientes correlaciones sobre los diferentes tipos. Fibras A, por su velocidad de conducción y diámetro, son las de velocidad más rápida. Fibras delta, implicadas en otras en el dolor agudo localizado. Fibras B, generalmente relacionadas en reacciones autónomas preganglionares. Y fibra C, las implicadas en la sensación dolorosa difusa, profunda y sensación térmica.
y todas las anteriores son ciertas. Hasta aquí el video de hoy y que tengan una buena tarde, buena mañana o buena noche. Hasta luego.